¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con un querido colega de la Universidad de Sevilla, José Barrientos Rastrojo, que va a compartir su experiencia en el asesoramiento filosófico, su trabajo en cárceles, bueno, lo que él quiera compartirnos. Así que muy bienvenido, querido José, a nuestras entrevistas del grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Te escuchamos, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Susana. Tampoco sé cómo va un poco este modelo, pero yo empiezo a hablar y ya luego supongo que tú me preguntas y vamos un poquito por ahí. Si hablo mucho, me corta, y si hablo poco, pues me dices que hable más. O sea, que vamos por ahí. ¿Cómo no? Pues, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por esta invitación y por poder compartir con tu oyente, vidente, internauta, un poco por aquí. Pues nada, yo me presento un poco. Yo soy José Barriento, soy profesor en la Universidad de Sevilla ya desde hace cerca de 15 años, 14 años. Y desde que yo empecé en filosofía, pues me pareció interesante una filosofía que hacía un profesor mío, ahora compañero, Pepe Ordóñez, en donde intentaba llevar la filosofía más allá de los muros de la academia, sin abandonar la academia. Pero claro, se planteaba si la filosofía había surgido en la calle. Sócrates pues empezó con esa Claro, filosofía, preguntando a la gente y demás, porque no sería posible también devolver la filosofía a la calle, como digo, sin abandonar la academia. O sea, necesitamos fundamentación, pero exacto. es importante establecer ese diálogo directo con la calle. Y estoy hablando del año 99, 2000. Yo entonces era estudiante y ya pues me planteó la posibilidad de unirse a un grupito que entonces había iniciado, que era el grupo ETOR, que es el acrónimo de Educación, Tratamiento y Orientación Racional. Y nada, yo como estudiante pues inicialmente empecé a trabajar dentro de este grupo, inicialmente dentro de consulta filosófica, aunque luego pues desarrollaría otra serie de cuestiones. Y 20 años después pues estamos haciendo otra serie de cuestiones, por supuesto consultas filosóficas, pero sobre todo talleres con personas vulnerables, personas en riesgo de exclusión social y, como comentaba Susana, pues trabajando sobre todo en la línea de prisiones, pero como digo también con otros colectivos. No sé si quieres que te Sí, explique un poquito. sí, por favor. Vale, pues o amplíe un poquito más la historia, ¿no? Bueno, pues como digo, más allá de ese año 99-2000, donde fundamos el grupo ETOL, poco a poco nos fuimos autoformando, porque en aquel momento es verdad que había gente trabajando en consulta como Sí, Geragenbach, Lumarinov, sí. inclusive Neri Polastri en Italia, en fin, había otra serie de gente que estaban trabajando, Driebuel en Holanda, pero es verdad que en aquel momento yo pensaba como estudiante que la filosofía aplicada era una disciplina igual que la hermenéutica o igual que la lógica, pero resulta que aquí en España pues prácticamente no había nada. Bueno, prácticamente no. El primer grupo que empezó a trabajar dentro de la universidad fue el grupo de Ordóñez, y entonces pues nada, fue un poquito de Sí. autoformación leyendo autores, leyendo a, como digo, a Marinos, a Peter Rabe, a Ran Lahaf, los que hoy son un poquito los popes y los iniciadores, ¿no? A Schuster, dentro de este campo. Inicié mi consulta filosófica con amigos prácticamente. Yo no había acabado la carrera de filosofía, pero como no había formaciones aquí dentro de España, pues nada, a partir de mis ¿Mm? lecturas, pues empecé a iniciar consultas filosóficas, sin cobrarlas obviamente, pero explicándole un poco a algunos amigos míos de qué iba esto y decirles si podía experimentar con ellos, si podían ser mis conejillos de India. Y bueno, así pues fui acabando la carrera de filosofía. En 2 años la acabé y me planteé un poco la línea de qué hacer a partir de ahí. Yo seguí con consulta, pero me planteé hacer una tesis doctoral en el campo que había estado investigando, que era filosofía aplicada, y que vinculé con una autora española, María Zambrano, que había trabajado el concepto de razón poética, una autora contemporánea, nace en 1904, fallece en 1991, y desarrolló un tipo de racionalidad que no es la lógica, sino que para ella es una racionalidad muy vital. Y a mí me parece una idea muy interesante, me pareció muy interesante, perdón, vincular esa idea de razón poética, que era una razón vital, con lo que estábamos haciendo, que al fin y al cabo era ponernos en contacto con la condición más fenomenológica y más latiente y palpitante de la propia vida.
Y así pues nada, acabé mi tesis doctoral en el año 2009. Como digo, seguimos con las consultas, ya hicimos el Congreso Internacional de Filosofía Aplicada en el 2006, aquí en Sevilla. Hicimos talleres y cursos de consultas filosóficas individual. Hicimos un máster de filosofía aplicada entre el 2006 y el 2009. Y nada, pues fuimos creciendo simplemente porque seguíamos dedicándonos a esto. Como digo, primero en consultas, pero luego yo ya me dediqué también a filosofía para niños, con niños y niñas, y luego también pues a otro tipo de talleres. Iniciamos un grupo de investigación, el grupo de investigación Filosofía Aplicada, que iniciamos Ordóñez oficialmente, él era el profesor de universidad, y yo oficiosamente. Y luego, pues yo ya inclusive en el 2014 desarrollé mi propio taller. En el 2011 entró como profesor en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Filosofía, y ya pues inclusive yo ahí empiezo a dirigir otras tesis doctorales, algunas que he tenido la suerte de codirigir un poquito a desarrollar estas cuestiones. ¿Me oyes? ¿Sí? Vale. Sí, es que se había cortado por un momento la transmisión, pero ahora sí. Sí, Pues retomo un poquito, decía que tuve la suerte de codirigir contigo alguna tesis doctoral, pero bueno, aparte de esa, he codirigido otras 9 y la mayor parte de ¿cuál? ellas vinculadas Sí. con orientación filosófica. O sea, dirigimos la de Federico Maná, pero ahora tengo otra entre manos en la Universidad de Cuyo, de Andrea Suárez, en fin, otras que hemos ido dirigiendo, tanto en España como en el extranjero, también en México, en Italia, en Colombia, en fin. Y como digo, muy vinculadas con filosofía aplicada. Y al mismo tiempo que trabajaba en la teoría de la filosofía aplicada, pues me parecía que era ético o necesario que yo también estuviera haciendo prácticas, con lo cual continué con las prácticas. Como digo, seguí con las consultas, pero sobre todo con talleres. Y allá Sí, por el año 2015 aproximadamente, 14-15, empiezo a vincularme con la Universidad de Chicago hasta que conseguimos el primer proyecto de investigación empírico de filosofía aplicada. O sea, teníamos un poquito la teoría, pero dijimos, bueno, ¿y esto se podrá desarrollar y tendrá efectos reales? Me tuve que meter en metodologías empíricas porque conseguimos un proyecto que nos financia la John Templeton Foundation, la Fundación John Templeton de Estados Unidos, a través de la Universidad sí. de Chicago. Y Ajá, claro, allí trabajaban psicólogos. Y entonces pues me dicen un poco que necesitamos resultados empíricos. Seguimos un poquito trabajando y empezamos a sacar algunos estudios empíricos de los rendimientos que pueden tener los talleres de filosofía. Y posteriormente sí. pues ya iniciamos con Proyecto Boece, que quizás es lo que integra mucho más la contemporaneidad de lo que ahora mismo estoy haciendo. ¿Quieres hacer alguna pregunta o yo sigo? No, 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 estamos, hemos compartido, como bien dijiste, un camino común con el máster también de asesoramiento filosófico y gestión social, y me parece que es un tema sumamente relevante, por eso que continúes comentando esto, porque en ese sentido se confunde, como bien decías hace un momento, con un trabajo psicoanalítico y no es así, lo nuestro es filosófico, ¿no? Y cómo podemos intervenir, sobre todo en la mediación de conflictos, desde un lugar diferente, teniendo en cuenta que la psicología también ha surgido del pensamiento filosófico y eso a veces se olvida. Yo siempre insisto en esto de el término griego psique, que significa alma, espíritu, pensamiento, razonamiento, y a veces se olvida eso y se lo toma desde lugares diferentes. Por eso yo aprecio muchísimo tu trabajo en este orden, ¿no? Reivindicando la tarea del filósofo. De hecho, por entrar ahora un poquito en qué es esto de filosofía aplicada y cómo se vincula quizás con, como tú estabas comentando, con otras disciplinas, pues yo diría que ante todo nosotros somos filósofos o filósofas y lo que nos dedicamos es a entrenar en capacidades filosóficas. ¿Qué Ujú. capacidades filosóficas podemos hablar o habilidades filosóficas? Pues desde el pensamiento crítico, que es el más tradicional, cómo generar buenos argumentos, cómo diferenciar los buenos de los malos argumentos, cómo Exacto. darnos cuenta de que estamos cayendo en falacias y demás. Todo esto nos puede ayudar mucho en tomar decisiones racionales dentro de nuestra propia existencia. Pero claro, las otras habilidades filosóficas son, por ejemplo, dirán los estoicos, el gobierno sobre las pasiones.
lo que en muchas ocasiones los estoicos lo que los psicólogos denominan una especie de regulación emocional. Es decir, que en tu vida te dirijan tu racionalidad, tus razones, y que no seas pasivo porque tus pasiones se hacen dueños de ti. Eso sirve, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando hemos trabajado en prisiones para evitar la manipulación emocional de ciertos presos. Entonces, pues todo el tema de la encrateia, ¿no? Que dicen los estoicos, o sea, del empoderamiento racional de los sujetos, pues es otra de las competencias. Pero como eso podríamos hablar de otros tipos de competencias filosóficas, como por ejemplo competencias hermenéuticas, que son competencias de comprensión. Pero son hermenéuticas de comprensión no necesariamente psicológicas, sino en muchas ocasiones culturales. O sea, la de veces que en muchas ocasiones yo me puedo llevar muy bien con una persona, por ejemplo, contigo, Susana, me puedo llevar muy bien a nivel interpersonal, pero de pronto surge un tema, una cuestión política, o surge un tema en donde tú tienes una visión y yo otra. Pero el conflicto no es interpersonal, puede ser cultural. Tú ves la realidad de una forma y yo la veo de otra, y decimos, parece que Exacto, aquí hay como los niveles. Yo me entiendo contigo a sí. nivel psicológico y personal, pero a nivel cultural parece ser que hay un problema. Ahí entra una hermenéutica cultural y la filosofía puede entrenar también en eso. ¿Ibas Sí, a tal comentar algo? cual. Y eso me parece muy necesario, al menos en los tiempos que estamos viviendo, porque es algo que, al menos en Argentina, ya comenté la experiencia, somos muy pocos los que estamos dedicándonos a esto de uno u otro modo y no tenemos, por ejemplo, injerencia, perdón, en las instituciones educativas. Entonces, los docentes no están capacitados, como bien decías, para trabajar en emociones, que es tan importante hoy en día. Nosotros estamos en medio de muchas situaciones de violencia y no todas las personas, como bien decías antes, tienen esa posibilidad de trabajar desde las emociones y la relación con la toma de decisiones, porque esos momentos de emoción fuerte, por decirlo de algún modo, impiden una buena o relativamente buena toma de decisiones porque nos podemos equivocar, nunca sabemos las consecuencias de nuestra acción. Y a veces actuamos de buena fe, pero las consecuencias pueden ser bastante contradictorias o nefastas. Fíjate que eso desde la perspectiva fenomenológica y existencialista, por ejemplo, Sartre lo ha trabajado mucho. Es decir, ¿qué significa una emoción? ¿Cómo puedo yo llegar a mi autoconocimiento de las propias emociones? En el bosquejo de las sensaciones humanas, de las emociones, ha trabajado precisamente eso. O decía todo esto porque la filosofía aplicada es un entrenamiento en capacidades frente, en algunas ocasiones, a una filosofía más académica que lo que enseña son teorías que son muy necesarias, pero claro, lo que le faltaría desde mi perspectiva a la academia sería un poquito más este entrenamiento, no solo dar la teoría. Algo que tampoco es nuevo, ni que tampoco yo me esté inventando, sino que es algo que los propios estoicos, por seguir el tema de los estoicos, hacían. Para los estoicos un filósofo no era solo alguien que sabía teoría, también debería saber teoría, pero era alguien que se había transformado y que se tomaba la vida con filosofía. O sea que ante los golpes de la vida sabía ver la realidad de una forma profunda, de una forma tranquila, eso de la tranquilidad del ánimo, y estaba por ahí. Entonces el filósofo era alguien que había experimentado una suerte de catarsis y era una persona más profunda, más racional, en fin, algo que en algunas ocasiones pues vinculamos hoy con la concepción del sabio, pero que también estaba en este propio filósofo. Bueno, pues en filosofía aplicada lo que intentamos es ayudar a la gente a que se capacite en este tipo de competencias, no me gusta el término competencia, pero de habilidades filosóficas de una forma práctica. No solo darle la teoría, sino que tú te entrenes precisamente para que seas una persona más crítica, más profunda, seas más dueño de tus propias emociones, sobre todo que no tengas Exacto. emociones desbordadas, y que vayamos por Sí. ahí. Y como digo, esto tanto Sartre, Solomon, también ha trabajado mucho el tema de las emociones, y por supuesto toda la tradición estoica lo ha trabajado mucho. Y es lo que Exacto. intentamos hacer en los talleres. Sí, tal cual, así es. Sí, yo también, bueno, lo he trabajado mucho en los pensadores y pensadoras, sobre todo medievales, que Ujú. ellas y ellos sí han trabajado esta cuestión. No solo las místicas, lo encontramos también en la tardo antigüedad, en las amas del desierto. Sí, 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 y es para recuperar esos pensamientos
que a veces cuesta bastante, porque no se leen, sí, Claro, yo normalmente, yo claro, soy más especialista en filosofía contemporánea, entonces conozco más la filosofía contemporánea y el estoicismo porque me ha interesado mucho a nivel personal. Pero efectivamente tenemos una serie de autoras, e inclusive muchas autoras que se han perdido, como por ejemplo, algunos de sus escritos, como por ejemplo Hiparquia, de la cínica, que se trabaja muy poco, pero luego también tanto Zambrano, Edith Stein, por ejemplo, hay autoras muy interesantes para trabajar el tema de las emociones. Pero como digo, filosofía aplicada no solo trabaja emociones, filosofía aplicada pues trabaja también capacidades éticas. Hay chicos, hay sí, chicas que yo me he encontrado en consulta, te pongo un ejemplo de una chica en donde su problema era que, que sus padres se divorciaban y no sabía si era legítimo, ético, que se fuera de su casa, porque esta chica ya iba a cumplir los 18 años, o siguiera con ellos para apoyarlo. Aquí hay un dilema ético. Mis padres me han estado sí, apoyando toda mi vida y a partir de ahora que mis padres me van a necesitar, ¿los abandono o no los abandono? Esta chica se hacía también planteamientos, por ejemplo, epistemológicos. Me claro, decía, Pepe, es que yo quiero tomar una buena decisión y una decisión objetiva. Fíjate, ¿no? Dentro de la claro, epistemología, ¿existe o no existe la objetividad? Y además me decía, es que a mí me han dicho que, claro, en la situación emocional en la que yo estoy haciendo ahora, no es una buena situación para tomar decisiones porque se van a deformar mis propias concepciones sobre la realidad. Esa es una pregunta epistemológica. O sea, exacto, ¿deforma nuestras emociones la forma en que tenemos de ver la realidad o al contrario? O precisamente porque tenemos emociones podemos ver ciertos elementos que si no las tenemos, no las vemos. Por ejemplo, el caso de una pareja, ¿no? Yo con mi pareja, así es, si la quiero, puedo ver elementos que otras personas no las ven. Entonces, la emoción deforma o no. Fíjate, estas son cuestiones que se pueden plantear en una consulta o que se pueden plantear en un taller. Son cuestiones que planteamos en exacto, clase. Lo que no hacemos muchas veces es incardinarlas en clase. Y claro, yo cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía como estudiante, a mí me parecía muy relevante, muy elocuente que todo esto que yo estudiaba podía llevarlo a mi propia existencia. Y claro, yo dije, bueno, ¿y por qué no lo llevamos? Y es lo que luego, como decía, entonces la diferencia entre filosofía aplicada y una filosofía académica es que de alguna forma llevamos a la práctica, a la aplicación, esto que estamos haciendo, además en casos específicos, trabajando bien sea con grupos, en talleres o trabajando bien sea individualmente en consulta. Y bueno, y en principio la filosofía académica, en términos generales, que aún hoy tenemos, la mayoritaria, pues somos una serie de profesores que enseñamos contenido. Pero quizás falta esa segunda parte, ¿vale? Que creo que sería interesante y que creo que se va introduciendo. Y bueno, lo que intentamos hacer es, a partir de ahí, es inclusive llevarla a aquellos contextos donde la filosofía no llegaba. O sea, nuestros alumnos normalmente son alumnos de un nivel sociocultural medio alto, pero es muy raro que un alumno de la cárcel haya tenido algún profesor de filosofía. En algunas ocasiones ya la exacto, carrera se está introduciendo, pero no es normal que en un barrio donde la pobre, un barrio empobrecido, es muy raro que los niños hayan estudiado algo de filosofía. Vamos, no lo estudian ni siquiera en nuestros colegios, porque lo empiezan a aprender a partir de 13 años, pues de alguna forma no las tenemos. Entonces el desafío un poco era ese. Si sí, nosotros somos los especialistas en pensamiento dentro de la sociedad, Susana, no deberíamos de llevar el pensamiento a todos los ámbitos de la sociedad y muy especialmente aquellos donde la filosofía no está institucionalizada. O sea, a mí me preocupa por menos supuesto, la universidad, porque allí hay profesores y un alumno puede tomar asignaturas de filosofía o secundario o bachillerato. A mí me preocupa eso menos que llevarla a infantil, llevarla, como digo, a barrios periféricos, a barrios empobrecidos, a prisión, con mujeres en situación de prostitución, y esto es lo que empezamos a hacer con nuestros proyectos. sí. Sí, sí, sí. Hubo durante unos años un proyecto en la Universidad de Mar del Plata que también salíamos a esos barrios a conversar con las personas, pero bueno, lamentablemente después no continuó. Pero sí, totalmente, es importantísimo. Y además esto, ¿no? Revalorizar las emociones y, como bien decías, poder darnos cuenta aquellas que nos generan situaciones adversas y aquellas que son necesarias para la vida, no podemos vivir sin ellas. Y a veces uno ve cosas que pareciera que están intentando anular esas emociones en lugar de analizarlas y ver, bueno, cómo canalizarlas para nuestras necesidades cotidianas y Inclusive, personales, Susana, ¿no?
sí, De hecho, inclusive, Susana, nos dicen cómo pensar y cómo sentir, perdón. exacto, Hay un autor, exacto, Mario Perniola, que habla de la sensología frente a las ideologías. Y nos dice, es que ya cuando nos dan una imagen, nos dicen qué debemos sentir. Si debemos sentir, por exacto, ejemplo, la típica imagen de los gatitos o los perritos en las redes sociales. Pues todo el sí, mundo está alegre cuando la ve, pero no siente asco. Es muy curioso que, sin embargo, ya nos hayan educado para decir qué debemos sentir ante una determinada imagen. Y todo lo contrario, claro, yo lo hago con mis alumnas, inclusive ya pensarlo puede generar cierto asco, pero yo les llevo una imagen de una persona que se está comiendo una cucaracha. Ya pensarlo como que claro, da asco. Pero claro, sí, hemos sido educados para eso. Claro, la exacto, filosofía y los talleres de filosofía podrían ayudar a eso. Lo que nosotros estamos haciendo, Susana, es, aparte de hacer talleres, yo empecé a tener bastante demanda de gente que me pedían actividades. Ahora mismo, un ayuntamiento me piden actividades de filosofía para niños, pero para trabajar con 66 aulas, lo cual es enorme en un ayuntamiento. Entonces, de sí, pronto, yo lo que me empiezo a dar cuenta, Susana, es, y fue la siguiente fase, de que yo no puedo dar paso a todo lo que nos están pidiendo. Entonces empecé a formar a claro, gente. Ahora claro, mismo tenemos un curso. Ahora mismo tenemos un curso, Susana, de filosofía para niños y de filosofía aplicada. Y lo que intento, Susana, es formar a otra gente, porque en algunas sí, ocasiones, como ahora, la semana pasada, ¿no? Me llegan gente y me dicen, nos interesaría que en todo el ayuntamiento se implementase este tema. Y claro, yo hay claro, veces que no tengo personal. Entonces, ahora mismo sí, damos esta formación, inicialmente fue informal y acabo, pero claro, pronto los alumnos también me dijeron, vamos a intentar que haya algún tipo de certificación universitaria y por eso ahora mismo exacto, inclusive tenemos un curso, o sea, un curso online que yo imparto y bueno, y tenemos alumnos sí, no solo de España, sino de Argentina, de sí. México, de Colombia, en fin, creo que es lo importante. A mí me parece que es fundamental y que no siempre se conoce, así que vamos a aprovechar este espacio para agregar los enlaces para quienes estén interesadas en estas cuestiones puedan contactarse y, bueno, posiblemente hacer el curso, la capacitación y poder colaborar en esto, porque hace mucha, mucha falta. Sí, Y Susana, yo lo que me encuentro muchas veces era eso, que en Latinoamérica, yo ahora, tú lo sabes, en 4 días salgo para México, pero yo al final no vivo en México, ni en Argentina, ni en Colombia, y me pedían formaciones y yo puedo estar 2, 3 semanas, un mes. Entonces la solución es formaciones online, que ya estábamos haciendo, y además eso, con certificación sí, de una universidad, que creo que es lo importante, porque es verdad que aquí también hay formaciones que no son muy válidas y bueno, también que a la gente le sirva tener en un momento dado una certificación universitaria. Entonces, ahora mismo, pues eso, en la medida de las posibilidades de mis tiempos, tampoco hay gente que me dicen, bueno, si no hago la formación este año, la hago el año próximo. Claro, yo siempre les digo que yo el año próximo no sé qué es lo que haré, porque también tengo limitaciones de tiempo, ¿no? exacto, Pero bueno, tal cual. la cuestión es ir abriendo sobre todo porque sé que hay gente que intuyen que se pueden hacer muchas cosas con la filosofía, pero me dicen, Pepe, pero no sé cómo hacerlo. Y por eso, por una parte, yo he escrito libros, algunos libros de formación, de pensamiento crítico. El año pasado hicimos una Sí, serie de talleres, hicieron libros sí, prácticos y en otras ocasiones, pues, directamente formaciones para que sean la gente las que autónomamente, los alumnos, alumnas, de filosofía y de otras disciplinas, porque los cursos no solo son para filosofía, sino que trabajamos con educadores, con psicólogos también, que hacen los cursos y que en un momento dado en sus propios ámbitos puedan implementar estas habilidades filosóficas que ya digo, son útiles en una escuela, pero son útiles también en la propia práctica profesional, inclusive de psicólogos. Como tú decías, Susana, hay determinadas terapias, por ejemplo, la cognitivo-conductual, que debe mucho, por ejemplo, al estoicismo. Aquello de cambiar tus ideas, para cambiar tus propias emociones, esto es una máxima de los propios estoicos. Si tú modificas tus representaciones, es decir, la forma que tienes de ver el mundo, tu emoción será distinta. Y te pongo un ejemplo brevemente. Imagínate que, vamos a imaginar, vamos a tocar madera, pero si yo me imagino que el padre de alguien fallece, normalmente nosotros vamos a estar tristes. Pero eso es porque tenemos una representación, una imagen exacto, determinada de lo que significa la sí, muerte de nuestro padre. Pero a lo mejor hay gente que está contenta. ¿Por qué podría estar alguien contento si fallece su padre? Porque a lo mejor lo que esa persona está pensando es que por fin se liberó después de tener es- un cáncer terminal durante muchos años. Fíjate, lo exacto, que dicen los estoicos. Si, lo que dicen los estoicos es, si tu representación cambia,
tu emoción va a cambiar. ¿Qué dicen los sí, estoicos? Si nos hacemos maestros en manejar y en dominar nuestras representaciones, la forma de tener, de ver el mundo, vamos a gobernar nuestras propias sensaciones y por lo tanto vamos a poder eliminar aquellas sensaciones que sean negativas. En términos generales, hay algunas que no se pueden eliminar. Las que vienen de partes físicas, no. exacto. Entonces, la filosofía ahí también juega un papel crucial en ese entrenamiento, Sí. de que la persona sean dueños de lo que piensa. Sí, y también pensaba, bueno, en muchos dichos de Epicuro, también en los diálogos de Platón, y también, bueno, no puedo dejar de pensar en los dramas que relata una mujer medieval, Roswitha de Gandersheim, cuando trabaja estos temas que son muy necesarios y que nos permiten pensarnos, porque lo que tiene de bueno estas prácticas filosóficas es que ese acompañamiento, bueno, en algunos casos sí, pero en otros casos no es extenso, es colaborar en pensarnos. Y a veces una lectura también nos puede ayudar, pero esto que vos decías, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee y con lo que se difunde sobre estas cuestiones, porque son, yo siempre digo, una cosa, la filosofía, a ver si, no sé si voy a ser clara, la filosofía es autoayuda, porque la filosofía es reflexión, es pensamiento sobre uno mismo. En cambio, esas obras que andan pululando no son de autoayuda, son de heteroayuda, porque como bien decías antes, nos dicen cómo pensar, cómo vivir, cómo reaccionar. Entonces, me parece que esto es muy importante, muy relevante. Y a veces eh, una lectura seleccionada nos puede ayudar mucho más. Fíjate, dos cuestiones. Primera, déjame también que cite yo autoras, pero contemporáneas, que Sí, soy más de contemporaneidad. ¿cómo no? Yo hablaría, claro, yo hablaría de Marta Nussbaum, que en la terapia del Sí, deseo desarrolla toda esta línea precisamente sí, estoica y demás. Y luego otra serie de autoras de la contemporaneidad, Angela Davis, que han trabajado mucho el tema de la sí. Ah, sí, emancipación, sí, sobre la todo he en relación leído. con los cárceles. Sí, Y claro, toda la línea feminista que creo que son también bastante interesantes y creo que es importante, ¿no? sí, Reclamar a las autoras, que al final uno está en una entrevista y termina hablando de autores y le cuesta hablar de autoras precisamente porque son desconocidas. También es otra forma sí, de emancipación. Y respecto a la autoayuda, a ver, Lou Marinoff, me acuerdo que en una entrevista que hacía, por cierto, aquí en Sevilla, creo que era en Sevilla, decía algo muy interesante en relación a la autoayuda. Decía, la autoayuda no funciona. ¿Por qué no funciona no, la autoayuda? Porque se supone que la autoayuda te está prometiendo, después de que te leas un libro, que te vas a convertir de una determinada forma y por lo tanto, si funcionase, tú dejarías de leer esos libros de autoayuda. Pero resulta que lo que la autoayuda muchas veces está creando son focos económicos en donde la sí, persona, después de leer un libro de autoayuda, necesita un segundo libro de autoayuda y un tercer exacto, libro de autoayuda. Por lo tanto, exacto, lo que está creando claro. son adictos, Necesidades, claro, adictos, sí, son adictos. O sea, algo totalmente contrario. La filosofía lo que sí, pretende sí, es todo lo contrario. La filosofía lo que sí, pretende sería todo lo contrario, Susana. Es decir, en lugar de sí, crear adictos, crear personas emancipadas que al final no necesiten seguir leyéndonos. Por eso yo te decía el tema de los cursos. Creo que es más interesante que en un momento dado yo dé los cursos que directamente la gente sean los que den los cursos. Y en Latinoamérica, pues muchas veces yo animaba a eso a la gente, ¿no? Si no, al final sí. están dependiendo de mí y es otra suerte de colonización que ya la tuvimos en su... Bueno, ya la Claro, tuvimos. también eso, que dependan de uno, exacto, sí, 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 total. Y me hiciste acordar mucho porque Fortuny te consideraba exactamente lo mismo, sí, Y además la recuperación de tradiciones, que es otra de las cuestiones que yo trabajo mucho, de tradiciones no eurocéntricas. Yo trabajo mucho sobre exacto, filosofía maya, sobre filosofía sí, azteca, los mapuches, ¿no? Que están también en parte por allí, por Argentina, también por Chile. sí, Y estas sí, otras tradiciones que en muchas ocasiones, como diría Ansel Jones, el penúltimo director de la Escuela de Frankfurt, han sido despreciadas. Y se considera sí, que esto no es auténtica filosofía. Pero realmente sí, cuando uno se introduce en estas tradiciones, encuentra que hay una epistemología, que hay una ética, que hay una estética. Entonces, pues creo que también hay que recuperar un poquito por ahí. Pero yo creo que nosotros como filósofos debemos de hacer, pues lo que decía más Horkheimer, impedir que la gente se abandonen a la ideología dentro de la cual están viviendo y cuestionar y preguntarle. Y a partir de ahí, pues sí, claro,
yo no sé si vamos a solucionar problemas o no. Yo lo que sé es que vamos a generar personas mucho más críticas y más dueñas de sí mismas. Y ese sería el objetivo. Exacto. Pero fíjate, yo ahora mismo estoy escribiendo un libro, perdona que te interrumpa. Bueno, ya ves que nosotros hablamos No, por aquí no, por mucho. favor. Es tuyo, el Eh, espacio es tuyo, no mío. yo estoy ahora precisamente escribiendo un libro que me recomendó una editorial bastante fuerte, saldrá en un año y medio, más bien un año y Sí, medio, que me pidió y yo le ofrecí dos temas y uno fue el tema de la angustia, porque yo en la época de la pandemia me preguntaban los periodistas qué puede hacer la filosofía para limitar o eliminar la angustia dentro de la sociedad pandémica, encerrada en su casa en la que estábamos. Y yo provocativamente, pero también críticamente, le decía que lo mejor que podía hacer la filosofía era incentivar la angustia. Claro, los periodistas se me quedaban con cara de ¿cómo? Y ya que te digan cómo, es muy interesante porque estás haciendo reflexionar y estás proponiendo una respuesta que no es la que el sistema está esperando. Y yo ya le explicaba, partiendo de Heidegger, partiendo de Sartre, le decía, es que a partir de la angustia, en los momentos de crisis, es donde el sujeto empieza a cuestionarse su vida y a partir de ese cuestionamiento el sujeto empieza a ser sí mismo, que es un poco toda la idea de la nihilización del ser y la nada de Sartre, en fin, un poquito por ahí. sí. Claro, a partir de todo esto, pues surgió una editorial, ya digo, me propuso que escribiera algo, yo le hice dos propuestas y una fue esta, y precisamente lo que estoy es escribiendo un libro que el título inicial probablemente sea Angústiate, es decir, es fomentar la Mm, angustia entre la gente, sí, algo sí, que es muy sí, polémico, pero que, claro, que frente a muchas terapias que están induciendo la dormidera, el adormecimiento de la gente, o sea, en la línea de que no se angustie, aquí fomentamos lo contrario. Por supuesto, hay una diferencia entre una angustia patológica y una angustia existencial. Y ahí lo diferencio, ¿no? No fomento una angustia exacto. patológica ni fomento la ansiedad, pero sí la situación en donde la gente se despierte y para que la gente se despierte críticamente, en muchas ocasiones, en los momentos de angustia, lo que hay que preguntarse es por qué siento angustia y además Exacto, intentar no adormecer la exacto. angustia hasta que yo no haya sacado precisamente respuesta y más preguntas sobre Sí, todo. sí. Tenemos 6 minutos antes de concluir y quiero agradecerte para dejarte estos 6 minutos para vos y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, obviamente, y sobre todo que tenemos que contar con el deseo de las personas por pensarse, por analizarse, y eso no siempre está y a veces se prefiere, ¿no? Un cierto, no sé si la palabra que corresponde es facilismo, de dejarse llevar por otros antes de pensarse, analizarse y buscarse en uno mismo, en ese sí mismo. Fíjate, estoy totalmente, en estos últimos 5 minutos, estoy totalmente de acuerdo contigo y no solo yo, sino Michel Foucault decía que ya Kant, en el gobierno de sí mismo, decía que dos de los grandes límites del pensamiento crítico eran, uno, el miedo y dos, la pereza. El miedo lo hemos visto con la pandemia y la pereza, hombre, es que es mucho mejor seguir al resto de la gente y por lo tanto Sí, lo tendríamos por ahí. Y seguir, ¿por qué? Porque enfrentarte al poder también da miedo, con lo cual hay una vinculación entre la pereza y el miedo. Pero además hay un tercer elemento y es el entrenamiento. Hay veces que no hay miedo, que no hay pereza, pero yo ahora esto cómo lo hago. Y entonces, claro, en exacto. ese sentido es donde vienen el tema de las formaciones, como te hablaba, ¿no? Formaciones que no solo tienen que ir dirigidas para profesionales, sino que los cursos que nosotros impartimos, que yo imparto, se dirigen también a padres y madres. O sea, si un padre o una Claro. madre quiere incentivar el Uf, pensamiento crítico, fundamental. claro, el niño no solo Sí, está en la escuela 8 horas, el niño resulta que si está en la escuela 8 horas o 6 horas, se va a pasar más de 10 horas con los padres. Creo que sería interesante sí, también que los padres accedieran a este tipo de formaciones que al fin y al cabo son los que están más tiempo con los alumnos. Entonces, exacto. pues nada más. Yo vuelvo a agradecerte este espacio, animar a la gente a que entre a que entre en filosofía, a que se vincule con la filosofía, que es un término que quizás le resulta a veces terrorífico, pero al fin y al cabo todos Sí, nos hacemos las preguntas de la vida, de, bueno, después, ahora que tengo 40 o 50 años, ¿a qué dedico mi vida? ¿Esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es verdad lo que estoy viviendo? ¿No es verdad? ¿Cómo puedo evitar no engañarme? Ahora mismo tengo varias fuentes, ¿cómo puedo distinguir entre una fuente y otra? Y sobre todo, ¿cómo puedo vivir de una forma
sobre todo, ya no tanto con felicidad, que es otro de los elementos que nos están vendiendo, sino con sentido. O sea, una vida que Ujú. al final merezca la pena ser vivida. Y Ser en el vivida, sentido, tú lo sabes, ¿no? Claro. ¿sí? La Como vida que decía merece Nietzsche. la pena. Sí. Exactamente. Como Exacto, que decía Nietzsche o valga como la decían, pena ser vivida, sí, sí, sí. claro. Y los griegos decían que la vida que merecía la pena ser vivida era la vida reflexionada. ¿Y por qué? Exacto, Eso lo descubre Nietzsche y lo descubren los sí, existencialistas. Porque si no, al fin y al sí, cabo, no estás viviendo tu propia vida. Y entonces cuando viene el vacío existencial y cuando te das cuenta de que no eres tú el que estás viviendo y donde vienen las crisis, ¿no? Benditas crisis, exacto, por cierto. Benditas crisis exacto. en ese momento. Sobre todo esto que decías, ¿no? Cuando uno se da, o sea, cuando las personas pueden darse cuenta que no están viviendo esa vida que desearían y se dejan vivir, sí, Y yo creo que aquí es donde vienen gran parte de las crisis existenciales que estamos viviendo, ¿no? Tanto en exacto, en las personas adultas como en los jóvenes, ¿no? Que sí, tampoco saben qué hacer, quizás en algunas ocasiones, porque lo que sería interesante también es desarrollar, me uno más a los estoicos, no solo una educación acariciadora, sino una educación fortalecedora. Tenemos unas exacto, generaciones muy tensionadas, pero tensionadas no solo porque tienen muchos factores que los están tensionando, sino porque a veces no tienen recursos para enfrentar eso. Y en muchas ocasiones lo que se ha intentado es, con toda la buena intención del mundo, solucionar el problema a estas generaciones, que en algunas ocasiones es tremendamente necesario, pero creo que habría que añadir también darles recursos para fortalecerles y para que el día de mañana sean ellos los que puedan afrontar situaciones difíciles que tienen en la vida y no se vengan abajo. Y quizás ahí la filosofía también puede dar muchos elementos, puede proporcionar muchos elementos que ayuden precisamente a ese fortalecimiento de los sujetos. Y por ahí es por donde entiendo yo la filosofía, sobre todo en las últimas décadas, los últimos años. sí. Ay, querido José, realmente un placer como siempre tener estos diálogos, escucharte y quedamos conectados para próximos encuentros. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo muy, pero muy grande y afortunadamente hay muchas personas que nos siguen, así que pienso que es de gran, gran utilidad habernos escuchado. Gracias. Muchas gracias.